Bueno, ahorita tenemos, obviamente, por las circunstancias de estar en vivo, vía remota, tenemos algunos asegúnes. Cuando ya estamos acostumbrados a situaciones, pues, de estar todo el tiempo carrereados, estrés laboral o burnout, y lo que estamos viviendo ahora con el estrés postraumático secundario a la enfermedad. Eustrés y distrés. Eustrés es cuando nos o encontramos mecanismos que nos pueden ayudar a defendernos. Serenidad, calma, permitir que las cosas fluyan. Polarización, buscar lo bueno y lo malo, tratar de estar en una situación intermedia, tratar de tener un adecuado control de emociones. Hay que hablar de la asertividad y una reflexión asertiva de cómo vamos a responder. ¿Cuáles son las que no son adecuadas? El llanto, la agresión, la resistencia. Este es bien importante porque no queremos enfrentar la situación y estamos cargándonos de problemas hasta que de repente pues explotamos y tendemos a abandonar todo. Tensión, agresión, impulsividad y el tan hablado síndrome de burnout. Tipos de población, hablamos de la víctima primaria, que fue aquel que vivió la enfermedad y la sobrevivió. Víctimas secundarias son los testigos o familiares directos. Víctimas terciarias, aquí sería la primera línea de acción, que son los grupos de auxilio, los paramédicos, los médicos, enfermería, y todos aquellos que tuvieron el contacto directo con él, y que, bueno, lamentablemente no contábamos con los recursos adecuados y suficientes para poderlo enfrentar, pero había que hacerlo. Y hablaremos de víctimas cuaternarias cuando tendremos que hablar de las familias, de los allegados, o que por estar pegados a las noticias constantemente, pues estamos escuchando lo que está pasando y esperando en qué momento nos toca a nosotros. Mecanismos adaptativos y mal adaptativos, planeación, preparar toda una estrategia de prioridades y vamos, varias cosas que podemos hacer. Se habla mucho sobre el sobreviviente, todo lo que tiene que vivir él, después de lo que le tocó vivir, más las secuelas neurológicas que sabemos que va a tener. La población también va a tener consecuencias como sentimientos de culpa, impotencia, respuestas maníacas porque todo el mundo quiere ofrecer y ayudar a algo, negación, no, a mí no me va a pasar, yo tengo un mecanismo de defensa que no me van a permitir que el COVID me afecte, y lamentablemente son los portadores asintomáticos que más problemas nos dan. Vergüenza que se dio en todos los lugares donde pareciera que el decir que algún familiar mío le dio COVID, vamos, fuera algo como una enfermedad altamente peligrosa. Euforia por saber que me salvé, que pude salir de esto, desilusión, reconstrucción y una serie de situaciones que nos llevan a lo que sería el trauma. Ya habíamos hablado que las secuelas o los estados de ánimo que se van a empezar a presentar ante el COVID, pues primero sería miedo, ansiedad, espanto o angustia, terror, fobias, estrés grave, pánico, que sí que es lo que llamaremos estrés, y pavor, la forma más extrema, que sería el trauma. Y nuevamente retomaremos el sistema general de salud. ¿Qué pasa con la familia, con las personas que lo han vivido? Y vemos que a veces son los que más sufren tal o cual situación, sin descuidar la violencia y el consumo de sustancias que se presentan durante el confinamiento. Temas que hablarán nuestros compañeros, algo que todavía no nos han podido explicar los psicoanalistas, porque cuando inició la enfermedad, todo el mundo salió a comprar papel de baño. Y fue una venta masiva de papel de baño, y cómo se han ido incrementando las situaciones de violencia, de robos, asaltos y demás. Y todo esto nos lleva a los términos actuales de psicotrauma. Recordando un poquito los síntomas del estrés postraumático, vamos a recordar que estos síntomas, pues han sido estudiados de manera constante
y sabemos que aproximadamente el 50% de las personas que lo han vivido tienen síntomas leves, lo pasan, por llamarlo así, pero después aparecen algunas manifestaciones. Agudo cuando la duración es menor a 3 meses. Crónico sostenido es cuando la duración de los síntomas es de hasta por más de 6 meses. Intermitente es cuando la aparición de los síntomas aparecen y desaparecen. Creen que se han curado, pero de repente vuelven a aparecer. Tardía, esta es cuando afortunadamente aguantan o toleran la fase inmediata, pero años después, y la literatura nos lo llega a decir, hasta 10 años después, es cuando aparecen. Enmascarada o atípica es cuando empiezan a presentar síntomas de deterioro cognitivo, de poca tolerancia, irritabilidad, y no encuentran la causa. Claro, no se acuerdan que vivieron un evento altamente amenazante o traumático por las consecuencias del COVID. Lamentablemente lo tengo que mencionar, que hay otro tipo de manifestaciones que se dan en aquellas personas que, aunque las manifestaciones o los síntomas sean leves por las consecuencias, tratan de fingir o simular una magnificación de los síntomas, pero para buscar una ganancia secundaria como una incapacidad o bien seguir, sin ir a trabajar. Y entonces aclaramos de esa manera la forma aguda, que es menor a 6 meses, y la crónica y tardía. La mejor forma de prevenir y ofrecer un tratamiento es tratar de entender y conocer lo que es el estrés postraumático, conocer las características de él y estar al pendiente de sus características. ¿Cuál sería el cuadro clínico? En primer lugar, tenemos que tener la exposición al evento traumático. ¿A qué se refiere? Haber vivido la enfermedad o haber realmente estado enfermo de COVID. Y es ahí donde el sujeto, pues el primer trauma o el primer evento que tiene que tomar es que sabe que si va a ser incluido en un hospital COVID, quién sabe si vuelva a ver a su familia, quién sabe si, si no entreguen más que a su familia las cenizas y no se sigan todos los procesos de despedida. Se habla de que mucha gente prefiere no llevarlos al hospital y mantenerlos en su casa. ¿Qué es lo mejor o qué es lo peor? Problemas, no hay respiradores mecánicos suficientes, hemos tenido escasez de tanques de oxígeno o mercado negro de oxígeno, y bueno, todo esto, ¿qué hará en la persona y en los familiares cercanos? ¿No? Como si algo en nuestro interior explotara. El segundo síntoma es el evento, o el estar recordando, el flashback, el que constantemente estoy reviviendo en mi mente lo que puede pasar, lo que me pasó, lo que viví. Por eso es importante recordar que tanto lo presenta la persona que sufre la enfermedad como los familiares cercanos. Y entonces este segundo dato de estarlo recordando es doloroso, es molesto, pero también es necesario porque la persona necesita reestructurar su pensamiento, su experiencia, para ver qué pudo haber hecho o qué no debió haber hecho. Y pues vienen las ideas de muerte, el que por qué estoy vivo, por qué sigo vivo y demás, ¿no? Todo en relación a el COVID. El otro evento es la evasión. ¿Qué tanto evitamos o qué tanto procuramos no acercarnos a personas que sabemos que tuvieron la enfermedad, a lugares donde sabemos que hubo personas que tuvieron COVID? Y entonces esto nos genera otro problema porque mucha gente con síntomas prefiere no ir a los hospitales porque ahorita todos los hospitales, o en su gran mayoría, son COVID. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Más que estar pues, buscando de un lado para otro. Y, nuevamente, la persona no queremos pensar o no queremos tocar la enfermedad. ¿Vamos? Y si tenemos que ir, todos los problemas que nos piden, todas las estrategias que se nos piden de prevención para acercarnos a estos lugares, como si nos acercáramos a un lugar terrorífico y destruido o devastado. Finalmente hablaremos de lo que son los síntomas de deterioro.
si la persona no enfrenta su problema o el estrés, vamos a ver que va a tener dificultades para mantenerse dormido. ¿Por qué? Porque está pensando en lo que ocurrió. Problemas de concentración, porque no deja de pensar. Hipervigilancia, porque está volteando a todos lados a ver si no se le acerca alguien con COVID. Hay una respuesta exagerada a todo lo que ocurre a su alrededor. Y es tan importante, un deterioro lento y progresivo de la calidad de vida. Estudios más de fondo, y hoy en día lo estamos trabajando, hay un deterioro neurocognitivo equivalente en personas que estudiaron con ventiladores mecánicos, como si el deterioro o el retraso mental llegase a ser hasta por 10 años, como que adelantara 10 años de deterioro. Si no requirió de equipo de ventiladores, la estadística demuestra que hay un deterioro de aproximadamente 5 años. Y así vemos los síntomas más comunes de las secuelas post-COVID desde el punto de vista. Acciones inmediatas, los primeros auxilios psicológicos, intervenciones en crisis, donde, vamos, el maestro Jorge González de la UNAM nos enseñó muy bien a manejar todo esto, y debemos de recordar que también hace que las personas se salgan de la realidad. Estados psicóticos, estados disociativos, fugas psicógenas o un grado severo de reactividad emocional. Esto es, requieren una atención inmediata y debe ser atendido lo más pronto posible. Debe tomarse en cuenta que la intensidad de los síntomas inmediatos y superficiales no se relacionan con el pronóstico, sino que aquí lo importante es la atención. En los síntomas graves es de vital importancia cuidar el funcionamiento del sujeto. Y hay que tratar de cuidar y mantener todo lo que serían las estrategias terapéuticas para que nuestro sujeto siga o pueda regresar a la realidad de la manera más sana posible. Para casos graves, pues vamos, tenemos instituciones como la de Martín Álvarez, el Instituto Nacional de Psiquiatría, al menos en la Ciudad de México, donde se trata de dar la atención inmediata, porque los intentos suicidas han aumentado de manera considerable. Los esfuerzos terapéuticos, vamos a ver, que deben de ir relacionados a ayudar a la víctima a reconocer los nexos que tiene él con la situación traumática, resolver los problemas de tal manera que los considere como exitosos o éxitos logrados a lo largo de la vida. Tratar de buscar una conexión entre el trastorno que vivió y el evento específico. No es que le tengamos que dar una psicoterapia breve, pero sí tratar de explicarle, darle la contención estable o la mejor orientación que podamos darle sobre su enfermedad y que gracias a Diosito pues sigue vivo, ¿no? Esfuerzos farmacológicos, vamos a ver que fue una de las preguntas que también nos mandaron por adelantado, pues hay todo un arsenal farmacológico que podemos utilizar. Si los síntomas son leves, podemos recurrir a los inhibidores selectivos de la manufactura de serotonina, como pudiese ser sertralina, paroxetina, vamos, citalopram. Tenemos un gran bagaje de medicamentos que pueden ayudar en esto, de acuerdo a la severidad del caso. Si los síntomas son más graves y tenemos una mezcla entre ansiedad y depresión, tenemos los inhibidores duales, que funcionan a nivel de la serotonina y los receptores noradrenérgicos. En México tenemos la venlafaxina, que ya hemos aprendido a manejar. Se hablaba de los inhibidores selectivos de las monoaminoxidasas, que afortunadamente no hay en México por todo el problema que es el aprender a manejarla. Un punto, bueno, que sigue generando muchas cosas, las benzodiazepinas. ¿Conviene o no conviene utilizarla? La Sociedad Argentina de Psicotrauma nos dice que no se deben de usar
porque más de ayudar a que el sujeto enfrente el problema, ataranta o retarda el proceso de adaptación. Y entonces, lo que iba a salir como angustia, ansiedad, todo ese estrés, va a aparecer posteriormente. Obvio es que también en una situación de emergencia la tenemos que utilizar, pero bajo supervisión médica y solamente, vamos, mientras los otros medicamentos empiezan a hacer efectos o la crisis pasa. En casos leves podemos usar propranolol, metoprolol y todos los derivados que tienen, vamos, un buen efecto ansiolítico en casos leves. En casos graves, donde ya predominan las alucinaciones y los pensamientos o ideas de muerte, perdón, podemos utilizar antipsicóticos de efecto sedante, como la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, principalmente, que también conocemos que hay que tener cuidado porque luego incrementan todo lo que puede ser el síndrome metabólico. Para algunos autores también son importantes los fitofármacos. Valeriana, hierba de San Juan y la que ustedes quieren. Si le funciona al paciente, adelante. Técnicas o medicina alternativa. Si el paciente le tiene confianza a los tecitos, a las plantas, a las hierbas, a las visitas con los curanderos, chamanes, sacerdotes, misioneros, que le recen en alguna misa, pues si le sirve, adelante, también son válidos, porque acuérdense que cualquier cosa que podamos hacer le ayuda. Una pregunta súper importante es, ¿qué fue más importante, la medicación o la psicoterapia? Quiero decirles que ninguna de las dos. Lo importante es la combinación de una medicación adecuada y una psicoterapia. La medicación quitará los síntomas de una manera rápida, pero no resuelven el problema. La psicoterapia le va a ayudar a resolver el problema, pero requiere de tiempo para encontrar resultados. Y lo que debemos de prevenir es que la población afectada como la no afectada caiga en la impotencia, porque la impotencia lo va a llevar a la apatía y se va a generar un círculo vicioso que entorpecerá los mecanismos de reconstrucción emocional y esa apatía lo puede llevar a buscar ideas de muerte, deterioro en su calidad de vida, como ya lo habíamos mencionado, y los primeros con los que se va a desquitar es con la familia, con los compañeros de trabajo y con que se le ponga enfrente. Pues creo que con esto termino mi presentación y, doctor Castañeda, ¿por dónde andas? Muchas gracias, doctor Zambrano. Doctor Castañeda andará por ahí. Bueno, ahorita tenemos, obviamente, por las circunstancias de estar en vivo, vía remota, tenemos algunos asegúnes, perdón por las fallas técnicas que había al inicio. Ahorita ver en dónde andará el doctor Castañeda, que es nuestro siguiente ponente. Le doy la palabra, doctor. Doctor Castañeda. Bueno, en lo que el doctor Castañeda nos contacta, dentro de varias de las preguntas que nosotros recibimos durante sus registros, se van a ir contestando a lo largo de la presentación. Les invitamos para que permanezcan con nosotros hasta el final de la presentación, porque vamos a tener una dinámica interesante para que puedan tener contacto con las publicaciones que ha realizado la MEPAD y que puedan tener en sus manos algún ejemplar de estos libros. Déjenme. Damos un break de 5 minutitos. Ahorita regresamos.
Bueno. Regresamos con ustedes. Tenemos un problema técnico con el doctor Castañeda, está de manera remota, no pudo acompañarnos aquí con nosotros en el foro, pero lo que tratamos de resolver este tema, porque él nos iba a dar estrategias para poder salir de todo el panorama que el doctor Zambrano nos planteó. Vamos a adelantar algunas características que el doctor Rosales nos va a decir unas cosas muy puntuales en relación a lo que es patología dual y su manejo, lo que a ver si después podemos conectarnos con el doctor Castañeda. Adelante, doctor Rosales, pase, por favor. Buenas tardes. El tema es por demás importante y actual, dadas las características de una condición patológica de la cual no tendríamos un antecedente tan catastrófico, digamos, comparado con la pandemia de la influenza en el 2009. Aquí hay situaciones que a mí me gustaría mucho considerar con todos ustedes. La primera de todas ellas, y que va relacionada con la pregunta que habitualmente me hacen, es con relación a qué podemos considerar patología dual. ¿Por qué se da esta confusión de patología dual y comorbilidad en adicciones? La escuela anglosajona tiene la tendencia a considerar que todo padecimiento que va relacionado con el consumo de una sustancia es una comorbilidad. Hablar de comorbilidad no es específico de lo que en la patología dual significaría dos patologías, las dos enfermedades mentales y las dos coincidiendo en un mismo momento. La patología dual, entonces, es precisamente dos padecimientos psiquiátricos. Uno de ellos, la adicción, que es una enfermedad y que debe de ser tratada médicamente, y obviamente la coincidencia o la situación de presentación de la adicción aunado a esa patología mental. Entonces, se habla de patología dual cuando es ansiedad y consumo de sustancias, depresión y consumo de sustancias y esquizofrenia. Y se conoce como comorbilidad cuando es alcoholismo y cirrosis hepática, depresión y infarto en miocardio. O sea, la comorbilidad se entiende más en el concepto de existir una patología adictiva que secundariamente o primariamente puede asociarse a una enfermedad de otra naturaleza física. Entonces, yo creo que queda claro que nosotros debemos de considerar a la patología dual
como un padecimiento o una entidad en la cual dos problemas de salud mental se encuentran asociados. ¿Por qué entonces estar insistiendo en la dualidad? Porque tradicionalmente se atendía a la enfermedad mental y a la adicción por separado. Esto obviamente no generaba un buen pronóstico, dado que el paciente salía de la patología primaria, vamos a decir, de la patología, podríamos hablar depresiva, y dejábamos a un lado el tratamiento de la comorbilidad, perdón, de la patología adicional, que era la adicción, y el paciente se recuperaba de la depresión, pero dejábamos la adicción a un lado. Cuando nosotros nos dábamos cuenta, la adicción podía volver a provocar la depresión y esto formar un círculo patológico que no se resolvía. La Academia Española de Patología Dual propuso inicialmente el tratamiento de estas dos entidades patológicas en el primer abordaje, al inicio del primer abordaje. Esto es, abordar el problema de la enfermedad psiquiátrica no adictiva y abordar terapéuticamente al mismo tiempo la patología psiquiátrica adictiva. Si nosotros hacemos un tratamiento integral en el cual abordamos los dos componentes o las dos patologías, nosotros vamos a tener muchos mejores resultados y vamos a tener un porcentaje mayor de recuperación y hasta cierto punto de rehabilitación y reincorporación social. Entonces, es muy claro a qué nos referimos en ese sentido con la patología. A mí me gustaría abordar también esta parte de cómo hemos abordado el problema de la pandemia del COVID y qué resultados hemos tenido y por qué no han sido tan exitosos los resultados. Hoy día es importante considerar que la información debe de ser clara, debe de ser directa, debe de dejar a quien la recibe la plena convicción de que el mensaje lleva como consecuencia una acción. No podemos mandar una información que sea ambigua. Yo no puedo decirle a un paciente que deje de fumar si yo estoy fumando. Yo no le puedo decir a un paciente que baje de peso si yo tengo sobrepeso. En el estricto yo se lo podría decir, pero obviamente estoy mandando un mensaje totalmente ambiguo. No le estoy dando esta participación de congruencia a mi paciente de lo que yo le propongo que tiene que ser el cuidado de su salud. En esa premisa, en nuestra pandemia, en nuestro país, no hemos tenido esta claridad congruente de la información de las personas responsables, de hacernos conocimiento de los riesgos, de las consecuencias y sobre todo de la forma de prevenir el contagio. Si en nuestro actuar o en nuestra forma de accionar al mandar esta información, nosotros no cumplimos con eso que estamos informando a la población. Esa ambigüedad nos ha costado mucho. Y esa ambigüedad sigue costándonos mucho. No se va a detener, porque en el momento en que las personas piensan que el estar vacunados ya es suficiente para no seguir las medidas de prevención, no tomamos en cuenta que en el momento en que estamos vacunados, somos portadores también
de la infección. Entonces, si no tenemos claro eso, no vamos a poder tener los recursos sociales o las conductas sociales adecuadas para evitar que los contagios se sigan incrementando. Toda pandemia, decía hace un momento el doctor Zambrano, toda situación traumática, violenta, implica un riesgo para la salud mental. La pandemia nos agarró totalmente desprevenidos, aunque se supo de ella desde diciembre de 2019. Hace precisamente un año, hoy, tuvimos el primer deceso de una persona en nuestro país por la pandemia. Aún sabiendo que esto iba a tener desenlaces catastróficos, no tomamos las precauciones ni las providencias necesarias para poder adaptarnos a esta situación que sería el desastre de salud que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente nos dicen que vamos a cambiar nuestra forma de vida? Porque es necesario atender una urgencia o una situación extraordinaria que no teníamos planeado. Pues obviamente el encierro es lo que inmediatamente nos hizo cambiar nuestro estilo de vida. Pero el encierro en sí mismo uno podría considerarlo un factor no tan severo, no tan grave, si no fuera porque ese encierro no está en condiciones que nos puedan dar cierta tranquilidad o seguridad de no tener la enfermedad. Al contrario, el encierro en un espacio limitado, en una familia en donde la convivencia es muy estrecha, propicia que los contagios se den y los decesos familiares se incrementen. Tenemos entonces varias situaciones. La primera, la reacción hacia el evento traumático o la situación inesperada. Eso ya nos dijo el doctor Zambrano, que nos va a generar estrés, que nos va a generar problemas de ansiedad, de depresión, en fin, violencia, que eso es también algo muy, muy grave. Pero algo que nos compete en esta charla es el consumo de sustancias que pueden alterar, en lugar de favorecer, nuestro equilibrio emocional. En ese sentido, sí hay estudios que se han hecho de la OPS y sobre todo del Observatorio de Drogas y Adicciones en España, en Europa, en donde se ha visto el incremento en el consumo de ciertas sustancias y la disminución en el consumo de otras. Se ha visto que el consumo del tabaco ha disminuido, no de manera muy importante, pero ha disminuido en razón de considerar que el consumo de tabaco es un factor de riesgo importante para tener vulnerabilidad en el contagio de COVID. Sabemos que las drogas fuertes, crack, cocaína, etcétera, sí han disminuido porque hay menos accesibilidad a esas sustancias precisamente por el encierro. Sin embargo, el alcohol, el consumo de alcohol se ha incrementado de manera no tan importante como uno esperaría, pero sí de manera significativa. ¿A qué me refiero? A que el consumo de alcohol, que habitualmente en promedio podría ser, en estudios españoles, de 1 a 2 unidades de bebida, siguen manteniéndose esas 2 unidades de bebida, pero los episodios de ingesta
mayor, esta episódica, que se llama, sí se han incrementado. O sea, las personas antes podían tomar una copa o un tequila o una cerveza y tal vez el fin de semana llegar a cantidades más abundantes o más importantes o tóxicas o borracheras. Ahora lo que se está viendo es que no es tanto que aumenten el consumo diario, sino los episodios de consumo agudo, intenso o de cantidades mayores se han hecho cada vez más frecuentes. Entonces, sí es un problema, y sí es un problema que en el momento en que se convierte en una conducta habitual que la población incrementa, esto obviamente va a permanecer durante mucho tiempo mientras no hayan medidas, mientras no lleguen medidas o se den las medidas necesarias para que esto pudiera tener un mecanismo de prevención. Los programas de prevención son muy importantes. La medicina preventiva debería de ser el objetivo fundamental de nuestros programas de salud. Eso lo sabemos todos. Y también sabemos que nuestro país no es precisamente una fortaleza en la prevención. No la tenemos considerada. El considerar que el tercer nivel de atención es el que predomina generalmente, pues obviamente nos lleva a situaciones de mayor gasto y de menores resultados. Entonces la prevención empieza desde el momento en que la información es adecuada y en donde nos van a dar las probabilidades y las posibilidades de a dónde podemos recurrir cuando nosotros tengamos la sospecha o tengamos los primeros síntomas de una infección. Entonces, la prevención en tiempo de COVID es fundamental. Y ya hablamos también y hemos por demás escuchado en medios de comunicación cuáles serían las pautas a seguir en la prevención. Pero aparte de la prevención es el seguimiento. El hecho de que yo haya tenido COVID y esté recuperado o haya sido asintomático, no significa que ya estoy libre de cualquier otra complicación. Entonces, el seguimiento tiene mucho que ver también con el factor preventivo y con la información. Tenemos que dejarle clara a la sociedad que no solamente es un problema individual, no solamente es el hecho de que yo tuve COVID, salí del COVID y entonces ya no tengo ningún otro compromiso con la sociedad. Al contrario, si yo ya tuve COVID y salgo asintomático o recuperado de esa infección de COVID, pues con más razón debo de cuidar a las personas que están a mi alrededor para no contagiarlas. Eso es muy importante en el seguimiento. Y hay aquí una división que yo hice y que está más bien fundamentada en lo que hemos observado. Yo sé que ustedes seguramente lo han advertido. ¿Cómo se ha incrementado la solicitud de asistencia en salud mental? Llamadas telefónicas, crisis de ansiedad, insomnios, depresión. Estos padecimientos han incrementado de manera muy significativa el uso de antidepresivos, de hipnóticos y de ansiolíticos. No sé si se han percatado, pero cada vez hay mayor escasez en las farmacias de ansiolíticos y de hipnóticos. A lo mejor de antidepresivos no tanto, pero todo lo que tiene que ver con la atenuación del malestar emocional de manera inmediata, que es a través del uso de ansiolíticos, se ha disparado en relación a su consumo. Entonces, ese es un problema a corto plazo. ¿Sí? Otro problema a corto plazo
que debemos de abordar. El médico ya no va solamente a dirigir su atención a la sintomatología aguda o a la situación del malestar emocional del paciente. Tenemos también que tomar en consideración las causas que están aunadas al problema emocional. El problema de la violencia familiar, problemas laborales, problemas financieros, falta de empleo. Todo esto es un factor a corto plazo que nos genera por sí mismo ansiedad y altera nuestra vida emocional. La adaptación a las condiciones de vida propiciada por la pandemia siguen hoy día siendo un reto. Aparentemente estamos muy claros del resguardo, muy claros de llevar las medidas de protección, etcétera. Pero al momento en que nos abren un poco la puerta ante la posibilidad de distraernos de esos cuidados, inmediatamente rompemos ese formato de seguridad que nos han proporcionado. Todos estamos conscientes de que en estas vacaciones mucha población que salió a la playa o a lugares turísticos inevitablemente van a tener problema de contagio. Y está considerado que a partir de la última semana de marzo y las 2 primeras de abril, la llamada tercera ola de contagios va a ser probablemente la más alta. ¿Y por qué se dice que probablemente la más alta? Porque, cierto o no, las nuevas mutaciones del virus pareciera ser que son más transmisibles que el virus original. Entonces, es la probabilidad de que tengamos mayor contagio, mayor población que esté en riesgo, y el peligro de que esto rebase otra vez los temas de atención hospitalaria puedan presentarse. A mediano plazo, ¿qué existe? Adecuar los recursos emocionales, familiares y sociales. Adecuar. Una cosa es adaptarnos. Yo puedo adaptar a estar sentado varias horas en una silla de madera, poco cómoda. Pero ya cuando tengo que adecuar todo mi entorno de actividades hacia unas condiciones que son totalmente diferentes a las que yo estaba habituado a realizar, eso implica una conjunción de muchos factores emocionales, familiares y sociales. Nuevos formatos de desarrollo laboral y familiar. El trabajo en casa. El planear cómo puedo salir adelante ante la situación económica precaria, ante la pérdida de trabajo, cómo recuperar mi poder adquisitivo. Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y aquí la respuesta tiene que ser implementar nuevas formas laborales. Y entonces la planeación de la familia, el apoyo de la familia y la iniciativa de la familia para emprender nuevas opciones para obtener recursos es una actividad que tenemos que realizar a mediano plazo. Prevenir el uso de recursos nocivos para disminuir el impacto emocional. Ante una situación de displacer, el ser humano busca formas de compensación. Las formas de compensación más habituales que conocemos culturalmente es a través del consumo de sustancias. Culturalmente el alcohol ha sido uno de los recursos
que más se ha utilizado el ser humano para disminuir las sensaciones displacenteras a través de la historia. Evidentemente, esto que había mencionado, la pandemia va a irse incrementando. Y obviamente los consumos de diferentes sustancias van a generar alteraciones en nuestro estado emocional y eso va a repercutir en problemas de violencia, en problemas de frustración, en problemas de depresión, en fin, en muchas consecuencias. A largo plazo, ¿qué tendríamos que considerar? Orientar a nuestros pacientes en el proceso de resiliencia. Esto es muy importante. La resiliencia es un proceso de adaptación. Implica que el sujeto puede elaborar la situación adversa, traumática, la situación que le ha motivado el sentirse vulnerable, adaptarse, recuperarse, reestructurarse y reinventarse. O sea, es un proceso que no es a corto plazo, definitivamente. Entonces, es un proceso a mediano o largo plazo que la sociedad va a ir poco a poco realizando con la finalidad de que esta situación de la pandemia no nos deje en una condición de fracaso, de pesimismo y, por supuesto, con repercusiones en nuestra integración, en nuestra integridad mental. Entonces, todo esto es muy importante. La atención de las secuelas de la pandemia es algo que pocos abordamos y que lamentablemente es un problema que nos va a traer muchas consecuencias. Antes solo considerábamos la insuficiencia respiratoria aguda como un problema inminente, grave, que ponía en riesgo nuestra integridad física. Pero, ¿qué pasa cuando yo salgo de una situación de infección y aparentemente estoy recuperado? Ustedes conocerán casos en los cuales las secuelas cardíacas están presentes, las secuelas pulmonares están presentes. Pero vamos más allá. Hay artículos que ya nos dicen que puede haber secuelas permanentes severas, graves, como podrían ser aquellas secuelas que tendrían similitud con problemas como la esclerosis múltiple o otro tipo de patologías físicas y del sistema nervioso central que podrían provocar deterioros severos neurológicos y que tendríamos que estar atendiendo, informando y dejando a la familia la necesidad de no evitar hablar de estas molestias que pueden ser inicios de patologías más severas avanzada la pandemia. Esto que están viendo es una encuesta a través de internet. Hay dos encuestas que están al alcance de nosotros. Una es el Observatorio Español de las Drogas y de las Adicciones y el Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones. Lo que yo les había mencionado es que esta información que se recopila de marzo a junio del 2020 habla de la disminución del alcohol, de la disminución de sustancias psicoactivas, de las drogas duras, básicamente, que conocemos, pero habla del consumo episódico de alcohol, que ya también lo vimos. Pero esto que es parte del encierro, que es parte de esta necesidad que tenemos de no salir de la casa si no es necesario,
es el incremento muy importante del consumo de videojuegos y del consumo de Internet. Ahí vamos a tener dos condiciones a mediano o largo plazo que también entran en el área de la salud mental. El consumo de videojuegos y el consumo en general de la información en Internet nos limita la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades sociales y limita también la posibilidad de relaciones interpersonales maduras, estables y saludables. Entonces, estar interactuando con una pantalla va a ir generando cierta limitación o cierta disminución en esas capacidades de interacción social e interacción interpersonal. Entonces, son consideraciones que dejo a su criterio, que a mí me parecen muy importantes porque esto tristemente apenas empieza. No es la vacuna la solución total. Probablemente la podamos ver como una solución inicial, pero todavía nos quedan las consecuencias y los cambios que estos virus, coronavirus, nos van a traer a mediano y largo plazo. Hasta aquí voy a dejar mi participación. No sé si el doctor Castañeda ya esté listo. ¿Sí? ¿Me escuchan ya? Sí. Muy bien, Carlos. Sí, doctor. Bien, si ya me escuchan, Adelante. Adelante. quiere decir que ya vamos. ¿Usted las va a proyectar o la proyecto yo? No se escucha. Adelante, doctor. ¿Usted la proyecta o yo? Bueno, entonces adelante. Empezamos entonces. Bueno, gracias, disculpen la... Adelante, Adelante, ahí vamos, ahí vamos. Bien. Bueno, pues por fin podemos empezar. Es algo, los tres temas están enlazados, pues porque estamos viviendo desde hace un año un problema bastante inesperado, complejo y que a todos nos ha puesto en jaque. La siguiente, por favor. Aquí había anotado unos datos muy importantes y sobre todo, el anterior, por favor, ya no hubo tiempo de ponerlo en esta, pero ha llamado muchísimo la atención que este hecho, esta pandemia, ha aumentado el número de denuncias mucho de la agresión al sexo femenino. De 44 en un momento dado a 300 y tantas en menos de 10 meses, gracias a esta situación que vivimos. Y esto es importante porque ha sido consecuencia de estar confinado, estar conviviendo constantemente con alguien con quien no estábamos acostumbrados a convivir. La siguiente, ahora sí. Podemos decir que, y ya se dijo que era algo catastrófico, algo traumático, y COVID-19 podemos decir que es un trauma. Este virus ocupa nuestras vidas desde hace un año, nuestro trabajo, nuestra casa. Traumático, ya habíamos dicho, que es aquello que irrumpe en la vida e interrumpe los significados habituales, quedando desprovistos de explicaciones y referencias que orientan. Se ha roto la trama simbólica colectiva y también la personal. La siguiente.
De repente nuestra vida se ha paralizado y nos toca adaptarnos temporalmente a esta situación, que esta sí es nueva. Por supuesto, el momento que acontece nos genera estrés, pero no solo la situación que vivimos, sino también las consecuencias generadas por ello. Ha surgido y puede surgir y puede seguir surgiendo la pérdida del trabajo, disminución de ingresos, gestionar el hecho de convivir 24 horas con nuestra pareja, los hijos, familiares, compañeros de piso en los edificios. La siguiente. En caso de las personas con hijos, también hay un aumento de estrés. Quizás para los niños sea más complejo entender esta situación y por qué no se puede salir de casa. Adelante. Investigaciones han demostrado que mientras mayor exposición personal se tenga un sobreviviente al impacto de la emergencia o desastre, y eso lo dijo ya el doctor Zambrano, mayores son sus reacciones. La muerte de miembros de la familia, de amigos, de conocidos o la destrucción de su propia comunidad ejemplifican factores de alto impacto. Y la pandemia es un factor o ha sido un factor de alto impacto. Tenemos que tomar en cuenta que la ansiedad es un estado emocional displacentero acompañado de cambios psíquicos y físicos, puesto que la persona que lo presenta busca adaptarse al estrés que está viviendo. No hay un ser humano, por lo menos yo no lo conozco y no creo, y si dice que no ha sentido nada de un año a la fecha, que no le ha importado, pero creo que casi todos o todos los que son honestos podemos decir que hemos sentido miedo, incertidumbre, estrés ante esta situación que era completamente desconocida. El cuerpo, al perder la homeostasis, comienza a presentar un aumento de tensión muscular, mareos, despersonalización, hiperreflexia, taquicardia, molestias digestivas, diarrea, sudoración, fluctuaciones en la presión arterial. Y esto es demasiado molesto y demasiado incómodo. Es parte de la reacción de ansiedad, una reacción emocional hacia lo que estamos viviendo. La siguiente. Estos síntomas físicos pueden tomar el lugar de acercarse, de parecerse al SARS-CoV-2. Si se dan cuenta, cuando empieza el SARS-CoV-2, hay muchos síntomas parecidos a los síntomas de ansiedad. Confundiéndolo y empezar, en cuanto a la población o la gente empieza a tener información que ahora ya la tiene, empieza a tener ideas catastróficas, preocupaciones excesivas, inquietud, intranquilidad, temor a morir, entre otras cosas. La siguiente. Existen factores de riesgo familiares preevento. Estos eventos catastróficos se han estudiado, no este, sino otros, como los terremotos, los tsunamis, las guerras, etcétera. Y hay factores tanto de riesgo como de prevención. Dentro de los factores de riesgo está la atmósfera familiar, la psicopatología en los padres. Todos tenemos psicopatología, todos, pero alguna es más grave que otra. Si los padres tienen psicopatología grave, es un hándicap en contra. La sobreprotección entre los miembros de la familia es un riesgo. Padres disfuncionales, la inestabilidad de la pareja, el hogar con un solo padre o madre, que esto es más frecuente cada día, generalmente madres solteras con hijos. Es más raro, pero sí existen padres con los hijos. Todos estos son riesgos familiares. Bajo nivel socioeconómico, historia familiar de predisposición a sentir irritabilidad, depresión y ansiedad, múltiples factores estresantes como pérdida de familiares, pérdida del hogar, pérdida de propiedades, pérdida de dinero, desplazamiento prolongado, separación crónica de familia y amigos y estrés marital, disminución de apoyo social percibido y estrés financiero como el desempleo. El apoyo social es muy importante, pero la verdad, ¿cuántas personas viven en un mismo edificio, en un condominio, y no se hablan, no se conocen? Y esta situación
empeora porque ahora tienen que saludarse, aunque sea de lejos, pero o verse más seguido. Si antes se caían mal, tendrán que convivir, aunque no quieran, de lejos, pero convivir en el mismo lugar, en el mismo edificio. La siguiente. En los menores, los riesgos son síntomas de los padres, síntomas sobre todo de psicopatología o de patología física. La separación de padres, cuidadores o compañeros. Obviamente los niños no van a la escuela, no salen a jugar con los vecinos, no conviven con ellos o no deberían hacerlo. Una respuesta prohibitiva a la regresión. La regresión en un momento dado, aunque sea un mecanismo de defensa no muy sano, puede ser favorable en algunos momentos, inclusive para los adultos. La reversión de roles de dependencia, donde ya todos tienen que participar en la casa, el señor, la señora, los hijos, arreglar la cama, hacer el aseo, etcétera, etcétera, que eso no se había convivido anteriormente o era muy limitado hasta estos momentos. La siguiente. ¿Cuáles son los protectores familiares? Porque sí los hay. Cuando hay un ambiente familiar positivo, cuando hay una buena relación entre padres e hijos y armonía entre los padres, cuando hay un rol valorado en el hogar, donde se valora el papel que cada quien juega, padre, madre, hijos, abuelos, tíos, con quien conviven. Factores protectores comunitarios, como decíamos, puede ser que si no somos muy amigos con los vecinos, por lo menos nos hablamos por chat o por el teléfono y decir, cuenta conmigo, aquí estamos, lo que se te ofrezca. Eso es muy importante, aunque no los tengamos cara a cara. Igual que las redes de apoyo social fuertes, si pertenecemos a agrupaciones, a sociedades, asociaciones, etcétera, a comunidades, aunque no nos veamos físicamente, pero podemos estarnos comunicando y apoyándonos. Y buenas relaciones entre los miembros de la familia. Ahí ya se movió, ya no se vio. La siguiente. Este es el ente que nos ha hecho bajar de la nube en que nos creíamos los seres humanos. Nos creíamos los reyes de la creación. La tecnología actual nos permitía y nos permite hacer muchísimas cosas que solo veíamos, por lo menos un servidor y muchos que sean contemporáneos, veíamos en cómics o en literatura de ciencia ficción, pero sin embargo este ente nos ha hecho ver que somos muy vulnerables y que no somos los dueños ni tenemos el control, pues, de casi nada. Y esto es muy importante, que seamos humildes para poder manejar mejor las cosas. La siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer o debemos hacer para seguir enfrentando esta situación ya después de un año y tal vez sigamos un poco más? Mantener buena alimentación, buena higiene del sueño y practicar ejercicios de relajación. Lo del sueño es muy importante, sobre todo los que no van a trabajar, los que no van a la escuela, en un momento dado se rompe el ritmo circadiano que traía uno, se levanta más tarde, se acuesta más tarde, y esto altera obviamente el funcionamiento y la homeostasis, y esto puede hacer vulnerable al sistema inmunológico. Protegerse del desarrollo de problemas psicológicos. Complicado, porque todas las personas tenemos alguna diferencia con las otras y convivir cotidianamente con los niños, con los papás y los papás con los niños, las parejas, pues eso crea más problemas. Los niños han perdido el apoyo que daba la escuela. La escuela, al final de cuentas, no era solamente para ir a estudiar y pasar una materia y pasar un año, sino también estar con sus pares. Era una especie de relajación y de situación, a menos que hayan tenido bullying ahí, pero si no, en la escuela es un apoyo para poder disminuir ciertos conflictos que podría tener el niño en su casa. Al no ir a la escuela, pues ya no hay ese apoyo
que le daba el aula escolar, el recreo, qué sé yo. Al salir del trabajo, evitar el exceso de información sobre la pandemia, sobre todo, pues porque ahora las redes sociales, el 50% igual que lo que sucede en Internet o más, es pura mentira y pura alarma. Y mientras más estamos viendo información, noticias, que la mayoría son falsas, nos estresamos mucho más y nos inquietamos. Repartir otras responsabilidades en casa y a nivel familiar. Debería haber, la familia es la célula de la sociedad, y ahí empezó el proceso administrativo en la familia, siempre lo he dicho. Ahí, en estos momentos y en esta situación, debería ejercitarse el proceso administrativo de organizar adecuadamente las funciones que cada miembro debe o debería tener. La siguiente. Escuchar música relajante individual o en grupo en casa, la que les guste a la familia, intentar realizar actividad física en casa, buscar apoyo familiar y social, aunque sea a través de medios digitales o el teléfono. La siguiente. Es importante tener en cuenta que ahora, mientras nuestra casa ha sido y seguirá siendo nuestro lugar de trabajo, de ocio, de descanso, de estudio, y debe ser también el lugar donde hacer deporte. Por tanto, es importante que la mantengamos limpia y ordenada, así como usar diferentes habitaciones en lo posible para cada actividad. Créanme que las clases que se han estado dando, no digo en dónde, pero hemos encontrado alumnos que efectivamente cambian todo su ciclo circadiano, y su casa está a veces hecha un lío, pues porque supuestamente no hay necesidad de arreglar las cosas. Pero eso va creando situaciones de conducta inclusive y de percepción negativa hacia su propia personalidad. ¿Cómo gestionar las emociones negativas? Busquemos información justa y verídica, informado con fuentes fiables y originales, que realmente hasta ahorita, caray, ese es lo más complicado, porque inclusive hasta las fuentes oficiales, pues se ha demostrado que no son tan fiables. Elegir actividades que le gusten a uno, que le proporcionen emociones positivas, y respetar al que no le guste, pues que se dedique a otra cosa. Hacer ejercicio en casa, mejorando la salud y estado de ánimo, y si es en grupo, mejor. No olvidar reír. La risa es algo muy importante. Es importante usar el sentido del humor. Hay estudios psicoanalíticos de hace mucho tiempo que demuestran la importancia de la risa. No dejarse llevar por los demás. Controlar nuestras propias emociones y no reaccionar. Aquí tomar en cuenta algo que cuando estaba uno más pequeño, me acuerdo cuando iba yo a la prepa o algo así, había anuncios en la televisión donde decía que cuenta hasta 5, cuando me sentía que mi mamá o algún familiar, no hablo en persona, a nivel de primera persona, pero en general así era, para que no reaccionara impulsivamente. Seguir una rutina de sueño y alimentación. Ya señalaba que es muy importante el sueño. El sueño es algo vital y es importante no romper el ciclo circadiano y las horas de sueño. Ahora se están durmiendo mucho más y cambian el ritmo. Duermen de día y casi trabajan en la noche. La siguiente. Tras nuestro trabajo es importante que tengamos otras rutinas de ocio marcadas. Ya dijimos, leer, ver una serie o simplemente descansar. La siguiente. Esta rutina es también importante para las familias que tienen hijos. Mantener sus horarios de levantarse, insisto en eso, de comer, de aseo, deberes, actividades de juego en familia. Hay que lograr que los niños entiendan que estamos haciendo algo para el bien común y darles un sentido. No es un castigo, sino como responsabilidad y beneficio para todos al final de cuentas. La siguiente.
También podemos dedicar cierto tiempo a hacer todas aquellas cosas que siempre quisimos hacer y que hemos dejado pendientes. Pero no hay que inquietarnos, no es necesario que ahora nos pongamos a hacer todo y cada una de esas tareas pendientes, porque nos vamos a angustiar más. Todos tenemos cosas en casa que no hemos tocado, que no hemos movido, y que podemos decir, bueno, ahora es tiempo de arreglar todo esto y de tirar cosas que no sirven, pero eso nos va a angustiar si no lo logramos. Es importante también parar y buscar un mejor momento para ello. La siguiente. No me queda más que agradecer a todos su atención, todo lo que hemos introyectado de nuestra experiencia vital hasta este momento, todos. Es el momento de aplicarlo ante esta situación tan inesperada que nos ha tocado vivir. Cada uno tiene un nivel de personalidad, como decía Patiño, sano, maduro, medio sano, medio maduro, etcétera. Hay que aplicarlo ahora al enfrentarnos a esta situación. Debemos tener las herramientas para ello, porque hemos tenido experiencia. Estar bien con nosotros es muy importante para poder ayudar y apoyar a otros, a los que están cerca o a los que se pueden acercar. Si no estamos bien nosotros, no podemos ofrecer nada a los demás. Espero que sigamos cuidándonos y sigamos adelante. Esto no ha terminado y tenemos que enfrentar esta situación. Y sobre todo en el campo nuestro viene, podemos llamarla quinta o cuarta ola, como quieran llamarla. Efectivamente, ya se señalaba, va a venir una repercusión enorme para que los profesionales de la salud mental enfrentemos esa quinta o sexta ola o un tsunami de que van a haber una derrama de trastornos de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera, que tenemos que enfrentar. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Castañeda. Bueno, ahora los invito a que abran sus micrófonos para que podamos empezar a tener la dinámica de preguntas y respuestas con nuestros ponentes. ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó muy claro? ¿O algún comentario hacia nuestros ponentes? Que creo que la información fue actual, fue bastante acertada. Le voy a dejar el micrófono al doctor Ocampo para ver que nos regale un comentario. Perdón, yo sí tengo algunas preguntas, no sé si las puedo hacer después de la intervención del doctor Ocampo. Adelante, de una vez, por favor. Bueno, al menos en mi experiencia desde hace un año empezamos con el tema del plan de apoyo psicosocial, siguiendo algunos lineamientos de Canadá, de Estados Unidos. En México, en el año 2003, comenzamos con el programa Escudo Centinela, y digo comenzamos porque en ese entonces estaba yo en Protección Civil en Gobernación. Y el plan Escudo Centinela se enfocaba a todo el desarrollo de estrategias para enfrentar una pandemia por influenza aviar. No estábamos pensando en síndromes agudos respiratorios como el SARS o el MERS que surgió en Medio Oriente y que nos ganó el SARS-CoV-2, pero uno de los ejes era justamente el pensar que la segunda gran oleada, la segunda pandemia que viene, es la pandemia de salud mental. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado, por ejemplo, para los niños, el tener que readaptarse a la interacción social y va a haber que trabajar con ellos en desarrollo de habilidades sociales cuando vuelvan a la escuela. A lo mejor el año que entra, este año o el 2025, no sabemos. Pero también estamos enfrentando algo que es la incertidumbre.
Dentro de la práctica clínica que trabajamos, informo, yo soy psicólogo clínico y con encuadre y maestría en terapia cognitivo-conductual. Uno de los puntos que estamos viendo más complicados es justamente esta parte de la reconstrucción de las redes sociales cara a cara, la interacción social. Va a ser todo un proceso complejo y me gustaría saber la opinión tanto de los ponentes como de los demás colegas presentes sobre el cómo abordar esto, porque va a ser un proceso de traumatización vicaria de no saber cómo interactuar un niño de 3 años que está en kinder en la pantalla cuando vuelva a ver a un niño de 3 años con el que va a convivir. Y el adolescente igual, y va a ser una realidad distinta. Yo no le llamo la nueva normalidad, sino la nueva realidad, porque es una realidad tecnologizada, pero que tiene que ser humanizada. Entonces, eso es lo que yo pondría en la mesa. Gracias y perdón por el tiempo. Un favor, ¿cuál es su nombre completo, por favor, doctor? Raúl Miniani Sabido. Ok, le cedo la palabra al doctor Zambrano. Ok, gracias Raúl, un fuerte abrazo. Has tocado un punto crucial, un punto difícil. ¿Por qué? Porque si no sabíamos qué hacer con adultos, creo que más difícil va a ser qué vamos a hacer con los niños. ¿Por qué? Porque para ellos esto va a ser su nueva realidad. El problema es, como nos lo han referido algunas mamás, que el niño empezó a ir a la escuela, se empezó a adaptar a la escuela, porque nos hablas del ejemplo de niños de 3 años. Y de repente ya se está adaptando a la escuela y de repente le quitas la escuela. Ya no se adapta a estar en su casa, ya no aguanta a la mamá, ya no aguanta a los que lo rodean y ahora tiene que regresar a la escuela. Aquí yo no sé si vamos a necesitar más paidopsiquiatras o vayamos a necesitar más psicólogos de niños, pero es algo que tenemos que enfrentar. Hace un rato también les mencionábamos, y creo que coincidimos los 3 ponentes, que hay muchas alteraciones neurocognitivas y en las personas que sufrieron o que han padecido el COVID. Más si a esto le agregamos los que no han padecido COVID, pero han vivido de cerca todas las consecuencias del COVID, hablaremos de las víctimas secundarias y terciarias de aquella vieja clasificación que teníamos. Entonces, creo que va a ser muy, muy importante el trabajo multi e interdisciplinario. Y talleres como este que ahora estamos intercambiando experiencias y conocimientos, pues con aportaciones como la que nos estás dando, nos van a obligar a buscar algo nuevo que hacer, a trabajar en equipos, a implementar acciones, a invitar cada vez más a otras, áreas o especialidades que nos puedan orientar en en esta piedrita que nos acabas de aventar. Gracias, Raúl, y espero haberte contestado. Muchísimas gracias y gracias por haberme incluido en el grupo. Hay algunas experiencias, ahorita estamos trabajando un taller para manejo del trauma por COVID, pero en niños institucionalizados en el DIF y en población migrante, que es un hito ahí muy complejo, pero eso fue lo que me llevó a ver y qué va a pasar con los nuestros, los que no están en migración, y por eso lo puse aquí, pero mil gracias, Javier, sí, y creo que tenemos el reto de desarrollar protocolos, de dejar a un ladito todos los rollos de ego y demás y construir protocolos para los que vienen detrás, porque ya ahora es la generación pandemias, ya no somos los millennials, ahora son los pandemias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Es todo un reto. Un abrazo, Javier, y muchas gracias. Hay un aspecto importante y yo pienso que es medular en este sentido, que mencionaba Raúl.
Debemos de dejar de pensar en especialidades, siempre dividiendo a la persona en fracciones psicológicas, neuropsicológicas, psiquiátricas, neuropsiquiátricas, paidopsiquiátricas, y pensar en la integración de estudios para la recuperación y la formación emocional de los niños. O sea, esta situación es fundamental. Esta situación de la pandemia nos obliga a unir esfuerzos para poder encontrar desde los diferentes escenarios y dimensiones mejores formas de abordar lo que tú bien dices va a ser la generación de la pandemia. Pareciera ser que no es tan exagerado considerar que la educación de hoy en adelante va a ser mixta. Ya no va a ser solamente presencial, va a ser presencial y va a ser en casa. Y los maestros ya no nada más van a ser los profesores de aula, van a ser los padres como lo han sido hasta ahora, con una participación activa más importante, y van a requerir de mayor apoyo, de mayor información, y van a requerir de mayores herramientas para poder realizar esta tarea. Ya no solo es la tarea del desarrollo y la educación en casa, ya también es la enseñanza, ya también es acercar a los padres a la tecnología, es acercar a la familia, a la colaboración y al trabajo en equipo. Yo no sé si estés de acuerdo, Raúl, pero una de las carencias que tenemos en nuestro país es la dificultad para trabajar en equipo. Por alguna razón que no viene al caso, que podríamos tener una cantidad importante de hipótesis al respecto, nos cuesta mucho trabajar en equipo. Y los primeros que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer esta labor de equipo son los profesionales de la salud, porque nosotros vamos a tener que orientar a las familias a desarrollar esa capacidad de trabajo en equipo, que incluya precisamente la participación de los menores de edad, de los adolescentes y obviamente del adulto mayor. O sea, aquí no hay alguien que se libre de la necesidad de integrarse a los equipos de desarrollo familiar en tiempo de COVID. Es mi comentario. Muchas gracias, doctor Rosales. ¿Alguna otra pregunta dentro del grupo que está amablemente acompañándonos el día de hoy? ¿O comentario, observación? Bueno, ahora, como parte de la dinámica, pues también tenemos aquí presentes a los medicamentos del laboratorio Bioquimed. Este es todo el arsenal que maneja, obviamente dentro de la línea de medicamentos para tratamiento de patología mental. Y bueno, pues esto es una muestra de los libros que la Academia Mexicana de Patología Dual ha publicado. Ahorita vamos a hacer una dinámica, me van a ayudar los ponentes para realizar unas 3 preguntas. La primera persona que diga yo en el chat va a contestarla y tenemos los 2 libros de patología dual que están viendo aquí en la pantalla. Vamos a dar 3 juegos de estos 2 libros para los primeros 3 que contesten estas preguntas. A ver, le doy la palabra al doctor Rosales. La primera pregunta, doctor, en relación al tema del día de hoy. Una muy sencilla. ¿Cuál actualmente de las sustancias adictivas es la que en estudios a través de Internet se ha encontrado como un incremento debido a la pandemia? A ver, revisamos el chat. A ver. Ya contestó Rosario Azúa Torres. Rosario Azúa Torres nos está contestando que es el alcohol.
Está muy bien, bien contestada. Rosa, un favor, nos vas a mandar tu correo ahorita aquí en el chat para que nos pongamos en contacto contigo y hagamos entrega en tu domicilio de estos ejemplares. Siguiente pregunta, doctor Ocampo. ¿Cuántos años tiene la Academia Mexicana de Patología Dual actuando en diferentes áreas en cuanto a capacitación o talleres de educación continua? A ver, la primera persona que salga en el chat. ¿Ya salió la siguiente? No. A la 1. A las 2. Ajá. ¿Alguien que se haya aventado a poner su micrófono? A ver, díganos. Bueno, doctor, díganos cuántos años tiene. Tiene 11 años, nació en el año 2010. Perfecto. Ahora, para el segundo paquete de libros de patología dual, le paso el micrófono al doctor Zambrano. Bueno, si se dieron cuenta, a mí lo que me encanta es el estrés postraumático. Una pregunta fundamental, y yo sé que aquí hasta se van a pelear por contestarla, es ¿cuáles son los 4 ingredientes fundamentales para poder diagnosticar el síndrome o el trastorno de estrés postraumático? A ver, en el chat. O abran su micrófono y peleense por contestar la pregunta. Nadie se avienta. El doctor Tinoco abrió su micrófono. Se arrepintió. Doctor Tinoco, ¿tienes la respuesta? ¿Algún comentario? Doctor Tinoco, ¿se solicita su respuesta o algún comentario al respecto, ya que fue el valiente en abrir el micrófono? No. A ver, doctor. Perdón. Bueno, recuerden que las 4 situaciones que debemos de tener presentes en el estrés postraumático son, primero, la exposición al evento traumático. Segundo, la reviviscencia o flashback, el estar recordando constantemente lo que pasó. 3, la evasión, el no volver a pasar por ahí, el no querer vivir algo semejante. Y cuarta y más importante de todas es el deterioro, físico y mental que van presentando a las personas que vivieron un evento traumático y que no han sido sometidos a tratamiento. Gracias. Bueno, pues otras 2 preguntas, doctores. Doctor Ocampo. Bien, tal vez al que conteste, pero no en sentido académico, más bien en sentido de qué temas creen que sería importante que abordáramos en la siguiente reunión que tengamos por este medio. Sería suficiente que hiciera una sugerencia para que se lleven el paquete. Creo que duelo, trauma y COVID. Ok, perfecto, doctor Emiliani.
Ya lo tiraste, mi vida. Doctor Miliani, un favor, si pudiera por el correo electrónico mandarnos, por el chat, perdón, mandarnos su correo electrónico para contactarnos con usted y hacerle entrega del paquete de los 2 libros de patología dual. Y la doctora... Ah, yo ya la tengo. Ay, ok. Ah, ok, está bien. Ok, ahora le doy, para el tercer paquete le doy, y le paso el micrófono al doctor Rosales para la siguiente pregunta. A ver, una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la propuesta de abordaje actualmente para la patología dual en tiempo de COVID? A ver, sus respuestas. ¿Qué están proponiendo? Estrés postraumático, manejo de niños y adolescentes. Estrés postraumático en adicciones y su En rehabilitación. adictos a rehabilitación. José Guadalupe Villa. Pero no es la pregunta era cuál era el tratamiento. A ver, Nos están mandando propuestas, mandando propuestas de temas. Acuérdense que el doctor Rosales nos hizo una pregunta muy concreta. Si quieres repetirla, doctor, para que tengamos competencia. ¿Cuál es la propuesta de abordaje actual para la atención de la patología dual en época de pandemia? esperando en el chat. Queda un paquete de patología dual. Doctor Rosales, la respuesta. La respuesta, pues no se quisieron llevar el tercer. Tratamiento multidisciplinario. Rosario. Pero Rosario, ya tienes tus libros. Sí, yo sé que tú sabes. Sí puso atención. No, está bien, muchas gracias. No, sí, muy bien. Muchas gracias por ser tan participativa, Rosario. Bueno, el último paquete se va para la siguiente persona que nada más nos dé un comentario general sobre esta sesión informativa y educativa que fue en relación a patología dual y COVID. Abra su micrófono. Hola. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Hola, soy Gerardo Martínez, soy psicólogo clínico. Javier, gracias por la invitación. Doctores, gracias por la invitación. A mí se me ocurre que pensar en el trastorno dual y la relación que puede estar guardando en estos momentos de confinamiento con las redes digitales, con todo el vínculo que tenemos a Internet, de tal manera favorable y desfavorable, ¿no? De por sí el tejido social se viene rompiendo desde hace tiempo por diversas razones, entre ellas también estas brechas generacionales y aumentadas en la incapacidad de nosotros los adultos para poder abordar y subirnos a este camión cuando los chavos dicen que, bueno, nos van superando y nosotros argumentamos que traen un chip interno, pero en realidad es que creo que tenemos más bien una incapacidad nosotros para subirnos a ello. Ok, pues muchísimas gracias, Gerardo. ¿Nos puedes dejar tu correo electrónico en el chat, por favor, para que podamos ponernos en contacto? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo mes. Va a estar el tema de duelo y COVID, que es muy interesante, sobre todo por todo lo que gira alrededor del duelo. Va a estar acompañándonos el doctor Zambrano en el área psiquiátrica y una psicóloga para hablarnos del tema. También como parte agregada a esta sesión, nada más les quiero comentar que
en relación a tener un acercamiento a la red de médicos nacionales y con sus pacientes, estamos teniendo esta estrategia por parte del laboratorio Bioquimed para hacerles entrega a domicilio de los medicamentos de la línea de Bioquimed a su paciente, aunque también estamos presentes en Farmacias San Pablo, farmacias especializadas y Farmalisto. En la parte de abajo vienen nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y vía WhatsApp podemos tener contacto directo con ustedes como médicos y con sus pacientes. Pues muchísimas gracias por su tiempo, fue una dinámica muy interesante. Buenas noches. Gracias a ustedes. A ver, permíteme 2 segundos. Sí, nos están haciendo la pregunta de cómo les van a llegar las invitaciones. Recuerden que tenemos sus correos electrónicos. Vamos a repetir la misma metodología de enviárselos a sus correos y si no a las páginas que hemos abierto de diferentes grupos de apoyo y de ayuda. Gracias. Bueno, buenas noches. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.